Vamos a orar, hermanos, para iniciar esta predicación. Ustedes saben que estamos concluyendo este mes de la Reforma, donde los temas que tratamos pues giraron en un tema central, ¿verdad? En un tema general, y estuvimos hablando nosotros acerca del legado que nos dejó la Reforma, la herencia de la Reforma protestante. Y el tema que vamos a ver nosotros el día de hoy es la herencia de una familia sana. Y vamos a compararlo con la familia de Juan Calvino, porque Juan Calvino fue uno de los reformadores. Y hablamos de Lutero, ¿verdad? Aunque pues en este mes no pudimos hablar de todos los reformadores, pero ustedes tienen más o menos el contexto. Vamos a orar ahí en su lugar y les pido que cierren sus ojos y oremos. Padre, te rogamos que esta predicación pueda ser de bendición a la vida de nosotros. Que nos ayudes, Señor, a ser familias funcionales. Que nos ayudes, Padre, a tener familias bien cimentadas en tu palabra. Y te rogamos, Señor, que quites cualquier estorbo, cualquier tropiezo, y que la tecnología, Señor, nos permita pues seguir adelante con nuestro culto y que pueda llegar a todas las casas, a los hogares que lo están viendo de una manera eficaz, de una manera pues que lo comprendan y lo puedan ver bien, Señor, y escuchar bien. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle entonces una primera. Aquí, hermanos, quiero que vean, a lo mejor no se distingue tanto, no sé, pero lo que tenemos ahí son familias de la época de la Edad Media. Ustedes saben que del siglo V al siglo XV se consideró la Edad Media. Fueron pues 10 siglos, fueron 1000 años de Edad Media. Se conoció como la Edad Media Alta y la Edad Media Baja. Entonces, estas eran familias, más o menos son grabados de la época, de la era, ¿verdad? que se hicieron posteriormente, por eso están a color, obviamente. Y entonces podemos ver que más o menos así eran las familias, ¿no? Una familia normal en la Edad Media. Vamos a darle otro. La Reforma trajo cambios. Esa Reforma protestante, ustedes saben que la Edad Media se termina en el siglo XV precisamente, y ahí comienza, a fines del siglo XV, principios del XVI, comienza algo que conocemos nosotros como el Renacimiento. Y a la par del Renacimiento se da también la Reforma protestante. Porque ustedes saben que la Reforma comenzó en 1517 y esto es en el siglo XVI, a principios del siglo XVI. Entonces lo que hizo la Reforma fue precisamente reformar y cambiar a las familias de la Edad Media. Pero para eso tenemos que ver más o menos cómo eran estas familias, para que podamos tener un poquito el contexto. Fíjense, una cosa que yo estaba viendo era bien tremendo, porque a los 7 años de edad, tanto los niños y las niñas, ya los padres los daban en matrimonio. Hacían una especie de acuerdo, de pacto entre padres. Pues tu hijo me gusta para mi hija. No, pues también mi hija me gusta para tu hijo. Y entonces desde los 7 años hacían ese pacto. Y claro, no se casaban a esa edad, pero se casaban a los 14 años. Imagínense, a los 14 años, y muchas veces esos niños ni se conocían. Muchas veces esos niños ni siquiera habían tenido ningún contacto y se casaban a los 14 años. Ahora, fíjense bien, porque aparte de que se casaban a esa edad, a la boda podía ser que fuera el contrayente o la contrayente o no. A veces podían ir en representación suya a sus papás, aunque ellos no fueran, y después les avisaban, tú ya estás casado, y se iban a vivir juntos. Imagínense qué clase de hogar podían formar dos adolescentes. Y imagínense, ¿no? Y ahí podemos ver entonces, ¿no? El padre les escogía la pareja a los hijos. Eso se usaba durante toda la Edad Media. Por eso había mucho índice de separaciones. Ahora, en cuanto a la familia, el hijo mayor seguía el oficio del padre, siempre. Si el padre era matarife, es decir, que se dedicaba a matar animales, el hijo, el mayor por lo menos, se iba a dedicar a ser matarife. Si el padre era panadero, el hijo mayor se iba a dedicar a ser panadero. Y casi todos aprendían el oficio, solamente, y las familias eran grandes, las familias eran de 10, el promedio era 10 de familia, imagínense, hijos, de 10 hijos. Aunque había mucha mortandad, pero entonces, imagínense la pobre mujer embarazada siempre, ¿no? El más pequeño de los hijos era casi siempre designado a la iglesia para que fuera sacerdote o trabajara en algo en la iglesia, y si era mujer para que fuera monja. Casi siempre, así es como estaba establecido en toda la Edad Media.
Entonces esta era una familia que estaba basada en una estructura más en términos de tradición y costumbre que en la forma bíblica o en la forma de la Biblia. Y entonces la Reforma cambió ese concepto, cambió esa concepción de la familia. Ahora, lo que vamos a ver nosotros, vamos a darle otra lámina, y lo que vamos a ver nosotros aquí, yo les hablaba de Juan Calvino, vamos a ver a la familia de este reformador. Acuérdense, primero fue Lutero, ¿no? En 1517, pero después de Lutero surgieron otros reformadores, entre ellos Juan Calvino. Lutero fue en Alemania y Calvino fue en Francia, aunque en Francia no fue bien visto, por eso él tuvo que huir y se fue a Suiza, ¿no? A Ginebra, la ciudad de Ginebra. Bueno, en algunas cartas que él escribió, ¿cómo podemos saber esto que yo les voy a decir? Pues porque en algunas cartas que él escribió a sus amigos, Calvino tenía dos amigos, Martín Bucero, Guillermo Farel y Martín Bucero, eran estos dos sus amigos. Y entonces en estas cartas se narra más o menos cómo era la familia de Juan Calvino. Ahí en estas cartas él les contaba a ellos pasajes de su vida familiar, pasajes de su vida íntima como familia, ¿no? Entonces esta predicación va a estar basada precisamente en comparar la familia del medievo, la familia de Juan Calvino, que era una familia bíblica, y ver también los parámetros bíblicos. Así es como vamos a hacer el día de hoy. Vamos a darle otro más, hermano. Fíjense, el primer principio que nosotros podemos ver, a lo mejor puede parecer algo muy básico, pero fíjense, me acuerdo de mi pastor, el pastor Vidal Valencia. La iglesia que él pastoreaba era una iglesia muy grande, ¿no? Una iglesia como de 500 miembros. Yo asistí a esa iglesia, a la iglesia de San Pablo. Y me acuerdo que un día él estaba predicando acerca del amor. Eso no tiene que ver con esto, pero quiero mencionarlo. Predicaba acerca del amor. Y entonces, por ahí un hermano se escuchó, el pastor escuchó que un hermano decía, ay, otra vez de lo mismo. Porque a veces cuando predicamos de cosas básicas, dicen, eso ya me lo sé. Y entonces el pastor escuchó y dijo, ¿y ya lo practica, hermano? Entonces a veces cuando predicamos de cosas que son muy básicas, debemos preguntarnos si realmente las estamos practicando. Bueno, entonces la primera cosa que podemos ver aquí es que la concepción de la familia de Juan Calvino y de la Biblia, de la Reforma, era buscar a la pareja por los ideales correctos. Porque aquí ya les expliqué cómo se buscaba la pareja. ¿Buscando qué? Pues lo que me convenía, ¿no? Ah, bueno, a mí me gusta tu hija, pues porque es bonita, me gusta para mí, y a mí me gusta tu hijo, pues porque a lo mejor no es tan guapo, pero tiene dinero, ¿no? O le puede dar una buena vida, ¿no? Y entonces esos son los parámetros que se usaban. Bueno, aquí no fue así, hermanos. Los parámetros, el primer parámetro para buscar una pareja es por los ideales correctos. Y miren cómo dice primer libro de Samuel 16, versículo 7. Aquí lo tenemos. Vamos a leerlo. Dice así. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y entonces, la primera instancia que debemos ver nosotros es que no debemos conseguir pareja por lo que nuestros ojos nos están diciendo. Oye, en el mundo es igual, hoy en día es igual. La gente, pues, por ejemplo, hay muchachas que buscan pareja diciendo, no, pues yo voy a buscar uno que sí me saque de trabajar, uno que me mantenga. Y a lo mejor el hombre busca, yo me voy a buscar una que esté guapa, y aparte de que esté guapa, pues que sea como mi sirvienta, porque pues es la que va a hacer todo en la casa, ¿no? Y aquí nos dice, que aunque no está hablando, este pasaje no habla del matrimonio, está hablando de cómo se iba a escoger un rey para Israel. Pero este parámetro lo podemos tomar para toda nuestra vida. Entonces, nosotros no debemos buscar solamente lo físico, solamente lo externo, porque eso se acaba. Hay hombres muy guapos, bien perversos. Hay mujeres muy hermosas, bien perversas. Entonces, ¿qué estamos buscando, no? Vamos a darle uno más. Fíjense, lo que buscaba Calvino en una mujer. Y esto lo sacamos, aquí está, miren. Juan Calvino, su vida y su obra a 500 años de su nacimiento. Este es un libro. Y de este libro está basado en algunas cartas que Juan Calvino mandó a sus amigos. Entonces, de ahí sacamos algunos datos pues, bibliográficos, ¿no? Dice ahí, fíjense, sí, por estar entrecomillado, son palabras de Calvino. El único tipo de belleza que anhela mi alma, decía Juan Calvino, es una mujer que sea gentil,
pura, modesta, ahorrativa, paciente y que esté dispuesta a captar mi salud. Y uno dice, bueno, pues si él no se fijaba en lo físico, ¿no? No se fijaba en lo externo. Pero yo digo que estas características son hasta más difíciles a veces de conseguir. Por eso dice la Biblia, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Hace una pregunta, es muy difícil hallar a una mujer que tenga todas estas virtudes. Pero él no buscaba belleza, no buscaba una mujer hermosa. Ahora, ¿verdad? Las suegras a veces, ¿no? Son las que, ay, hijito, pues se trata de que mejoremos la especie, ¿no? Pero no la de ellos, la de nosotros, hijo. Y entonces, no. Miren, conocí el caso de una familia, de allí mismo en la iglesia donde yo crecí, en la iglesia de San Pablo. Era bien muchacho, siempre fue bien estudioso, tuvo un buen trabajo, siempre iba vestidito de traje en la iglesia, buen trabajador en la iglesia, un buen partido, decía yo, pero tenía un pequeño defecto, estaba feíto. Era chaparrito y moreno. Y entonces una de las muchachitas de la iglesia pues empató con él, hicieron, y entonces los familiares de ella no querían que se casara con él, les decían, es que hija, ya lo viste, está bien feo. Y nosotros en la iglesia nos enteramos de eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los parámetros que estamos nosotros buscando? Gracias a Dios sí se casaron y hacen una pareja muy bonita, porque ese hombre es un buen cristiano. Entonces, fíjense, una mujer gentil, que sea amable, una mujer pura, ahora está muy difícil, ¿verdad?, encontrar eso. Modesta, que no sea presumida, que no sea vanagloriosa, ahorrativa, ¿no? Imagínense, Juan Calvino, pastor. ¿Cuánto gana el pastor? Pues tenía que ser ahorrativa, ¿no? Yo le doy muchas gracias a Dios porque yo tengo una mujer ahorrativa, ¿no? Yo no soy nada ahorrativo, pero mi esposa sí. Paciente. Ay, pues es una de las cosas que los hombres buscamos, ¿no? Porque a veces necesitamos que la mujer sea paciente. Y entonces Juan Calvino estaba buscando esas características internas. Él lo decía ahí mismo, ¿no? En esto que él escribió. Vamos a darle una más. Miren, él se casa entonces con esta mujer. Era Juan Calvino, pues así era la moda, ¿verdad? La usanza. Su barbota, casi todos los hombres traían esa barba. Y ese gorrito, ¿no? Como que era clásico también. Y ella era Idelette de Bouré, así se llamó. Ella era viuda, tenía 31 años. Fíjense, cuando enviudó, tenía 31 años. Ella había sido esposa también de un ministro también de la palabra. Le gustaban los pastores. Y entonces que ella queda viuda, tenía una hija, y Juan Calvino la conoce y se casa con ella. Vamos a darle uno más. Fíjense, él miraba los defectos que él mismo tenía. Ahora, quiero que me escuchen aquí. Nosotros cuando estamos buscando, a veces como familia, o tenemos un hijo ya casadero, una hija casadera, pues entonces le decimos, hijo, pues como yo dije ahorita, ¿no? Hijo, ten cuidado, que sea, pues mejora la especie, ¿no? Mira que te puedas dar una buena vida. Y decimos, no, pues es que yo quiero lo mejor para mi hijo. Yo quiero lo mejor para mi hijo. Pero ¿te has preguntado qué ofrece tu hija? ¿Qué ofrece tu hijo? Si tu hijo o tu hija son realmente también lo mejor para la otra persona. Y entonces Juan Calvino reconocía, por ejemplo, que él estaba enfermo. Fíjense, nada más era un estuche de monerías Juan Calvino. Tenía dolores de cabeza, cálculos biliares, hemorroides, gota, fiebre y asma crónica. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque él dejó todo esto plasmado en escritos. Lo que yo les estoy diciendo está basado en escritos, hermanos. No me lo estoy sacando de la manga. Entonces se casa con Idelette de Bouré, de 31 años, que era viuda, como ya lo mencioné. Y entonces ella lo amó y lo cuidó y lo procuró. Pero esto es bien importante, ¿no? Que al matrimonio vamos a dar, hermanos. Eso que nos quede bien claro. Cuando jóvenes, los que están aquí, cuando busquen una pareja, búsquenla realmente para ver las cosas, no las externas, sino las internas. Pero también cuando vayan a buscar a alguien para casarse, también pónganse a ver que al matrimonio vamos a dar y no vamos a recibir. Porque si vas con esa mentalidad, yo voy a ver qué me da esta mujer, va a ser mi sirvienta, y yo voy a ver qué me va a dar este va a ser el que me va a sacar de trabajar, me va a mantener toda la vida. No debemos buscar eso, hermanos. Vamos a darle uno más. Fíjense, aquí no sé si se alcanza a ver esta imagen. Esta imagen me gustó mucho, porque aquí hay una muchacha, ¿no?, que está pensando ahí como que en quién se va a casar, a su pareja, que está hasta anotando ahí. Y miren, ahí veo, dicen por ahí las mujeres, que sea guapo, que tenga dinero y que me haga reír. Y que sea caballeroso.
Entonces, los parámetros que tiene el mundo son esos, ¿no? Si tiene lana, pues no importa que esté feo, ¿no? Porque billete mata carita, dicen ahora, ¿no? Sobre todo en esta época, hermanos, tan materialista y donde el mundo enseña a fijarse en eso, en lo externo. Yo conocí a una hermana, una que trabajaba en el seminario. Ella trabajaba ahí en el seminario y su hija, pues vivían ahí, vivían las dos. Y la hija más o menos iba en la preparatoria. Pues la niña ya tenía, pues no sé, unos 17, 18 años. Y entonces ella nos decía, pues mi hija yo le he dicho que ella se case con un hombre que tenga dinero, no me importa si es cristiano o no sea cristiano, mientras tenga dinero. Y la hermana era una hermana que iba a la iglesia, era una hermana cristiana. Entonces esos son los parámetros que a veces incluso nosotros mismos vamos propiciando, ¿no? Que sea guapo, que sea bonito, que sea de buen parecer. Bueno, yo sé que hoy hay una moda, ¿no? Dicen por ahí que ahora las muchachas guapas andan con feos. Dicen que eso es una moda, yo por ahí escuché eso. Y decían que precisamente porque saben que un feo no las va a tratar mal. Bueno, también no es bueno escoger una pareja por ese parámetro, ¿no? Pero vamos a ver entonces, vamos a enlazarnos con el segundo punto y vamos a darle aquí. ¿Cuál es el parámetro para buscar una pareja, para formar una familia? Bueno, pues precisamente, dice aquí, debemos ser un modelo de familia para nuestros hijos. Y déjenme decirles que muchos de nosotros hemos fallado y a lo mejor en ciertos aspectos no hemos sido modelos para nuestros hijos. El Salmo 128, no lo vamos a citar todo el Salmo, yo tengo por ahí una predicación de todo el Salmo 128, y yo le llamo el Salmo de la familia, es así como yo le llamo a ese Salmo, porque fíjate, nada más vamos a usar aquí el versículo 3 del Salmo 128, ahí está, hermanos, dice, aquí está hablando un hombre, bueno, el salmista está hablando ahora sí que, pues, por la revelación divina a través del Espíritu Santo, y entonces el salmista dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Aquí ponemos una familia, ¿no? Alrededor de la mesa. Eso cada día se ve menos. Porque el papá trabaja, la mamá trabaja, el hijo estudia, cada vez menos. Esta sociedad cada vez es menos familiar, cada vez es menos hogareña. ¿Saben de dónde viene la palabra hogar? De hoguera, porque prendían precisamente la hoguera que estaba al lado, ahí donde comían, porque ahí calentaban sus panes o sus tortillas, o lo que iban a comer, y estaban al lado, y de ahí viene la palabra hogar, porque estaban todos juntos, comiendo y disfrutando. Hoy cada vez es más raro ver esto, pero ahí dice, tus hijos alrededor de tu mesa. Eso es lo más hermoso, tener a nuestros hijos ahí. Bueno, claro, no en todas las etapas, ¿no? Hay una etapa en que se tienen que ir, los hijos, ¿verdad? No vamos a estar ahí. No supieron de veras, por cierto, hace como un mes y medio, vi en las noticias que un hombre de 30 años demandaba a su mamá y a su tía, porque lo estaban corriendo de la casa, porque no generaba, no trabajaba ni nada, y entonces era un nini. Nada más jugaba el Xbox, estaba jugando Xbox todo el rato. No hacía nada. Entonces lo corrieron de la casa, vete a trabajar, mijito, y entonces las demandó. No sé si procedería esa demanda o no, pero el chiste es que las demandó. Qué cinismo, ¿no? Pero ¿cuántos ninis hay ahora, verdad? Porque los queremos tener ahí siempre. Eso no debe ser, hermanos, pero vamos a darle otro más. En la Biblia es muy difícil encontrar familias funcionales. ¿Se han dado cuenta de eso? Que casi todas las familias de la Biblia fueron familias disfuncionales. Un ejemplo, David. David, por ejemplo, fue un buen rey, un buen político, fue un buen estratega, buen guerrero. Incluso dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero fue un mal padre. Allí en su familia hubo incesto. En su familia, 2 de sus hijos quisieron quitarle el trono a David, incluso lo querían matar. O sea, eso me indica que él hizo un trabajo pésimo como padre, ¿no? Pero precisamente este salmo nos da una orientación de cómo debe ser. Fíjense, dice aquí, y acuérdense, los salmos se escribieron en un idioma poético. Entonces aquí dice, vástagos de olivo, menciona que tus hijos, y usa una figura, que sean como vástagos de olivo. Y aquí no me voy a detener porque podría salir toda una predicación solo de eso, pero no me voy a detener. Solamente quiero mencionar qué hacía el aceite de olivo, para qué servía el aceite de olivo. Tenía más de 100 usos. Pero déjenme decirles, el aceite de olivo,
sus principales usos eran para generar luz. Lo usaban para las lámparas. Entonces lo que está diciendo, que tus hijos sean una luz, que tus hijos sean luz en el mundo, no sean oscuridad. Pero también el fruto del olivo servía para sanar. ¿Se acuerdan cuando en el pasaje cuando ese hombre samaritano es asaltado? Bueno, más bien un hombre es asaltado y viene un samaritano y lo ayuda. Dice que le untó aceite en sus heridas, aceite y vino en sus heridas. El aceite servía para sanar. Y está diciendo ahí, ojalá tus hijos sanen a otros, ojalá tus hijos crezcan sanos, sean personas sanas. Y dice de la mujer, y la mujer debe ser como una vid. Y la vid en todas las escrituras siempre representó el gozo, la felicidad. Entonces dice ahí que tu esposa sea una mujer feliz, una mujer que proyecte alegría, una mujer que sea un pilar para la familia. Y pongo un proverbio, hermano, que siempre a mí, para los cristianos, me ha como que realmente simbrado este proverbio, porque dice, la mujer sabia, es decir, la mujer que se rige por los conceptos bíblicos, es una mujer que con sus manos va a edificar su casa. ¿Y qué significa edificar? Si yo construí mi casa. Mi esposa podría decir que ella construyó mi casa porque yo estaba en la iglesia todos los días allá en Xochimilco y la que se encargó de toda la construcción fue mi esposa. A lo mejor dice, yo edifiqué la casa, pues sí, pero no se refiere a eso. Ella edificó, bueno, la mujer sabia debe edificar su hogar, con sus mismas manos edificar su hogar. Debe ser sabia. Pero dice ahí, mas la necia, y acuérdense que los proverbios son antitéticos. Aquí nos está haciendo la antítesis entre la mujer sabia y la mujer necia. Y la mujer necia con sus mismas manos destruye su familia. Y aquí nos habla, este salmo nos dice, tu mujer debe ser como una vid. Ahora, fíjense, hermanos, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque la Reforma Protestante trajo cambios a la familia de la Edad Media. Vamos a darle uno más. Fíjense, la familia de Martín Bucero, ¿quién les dije que era Martín Bucero? No es Martín Lutero, este es Martín Bucero. Él era amigo de Juan Calvino. Ahora, déjenme decirles, Juan Calvino se quedó huérfano a muy temprana edad. Y él no sabía lo que era una familia, no sabía lo que era el amor de familia. Entonces, cuando conoce a esta familia, fíjense lo que dijo, ¿no? Dice, pero él dijo en una de sus cartas lo siguiente acerca de la familia de Martín Bucero. Y aquí, entre comillas, para citar literalmente lo que dijo Calvino. En su familia, o sea, de Martín Bucero, todo el tiempo no vi la más mínima ofensa, sino únicamente ocasiones para la edificación. Nunca dejé su mesa sin aprender algo. Calvino veía en Elizabeth Bucero a una mujer como si fuera una buena madre, una buena esposa y la mejor crítica de su esposo. Fíjense, quiero analizar aquí, miren, tres cositas aquí. Dice que nunca vio ofensa en ese caso. Y es algo que a veces ahora en los hogares es difícil, ¿no? Porque hay pleitos, hay disensiones, y entonces los pleitos buscan ofenderse. Por ejemplo, yo en la consejería me he dado cuenta, ya llevo pues como 28 años en esto, ¿no? Y me he dado cuenta que a veces el club, por ejemplo, me decía una vez su esposa, la esposa me decía, es que pastor, dice, él me ofende, incluso ofende a mi mamá. Me mienta a mi mamá. Ustedes saben, es un insulto muy clásico de los mexicanos, ¿no? Dice, y pastor, y ahora ya, antes yo no le decía nada, pero ahora yo busco también algo que lo hiera más a él. Y cada vez él busca herirme más. Y fíjense cómo Calvino dice de esta familia, nunca vi que se ofendieran. Y él dice, cuando yo me sentaba a la mesa con ellos, fíjense, una palabra que hace rato les mencioné, había edificación, había oportunidad para aprender algo. Y por eso yo decía, el error que muchos cometemos es nos sentamos a comer, está la familia y le prendemos al noticiero. Lo hemos cometido, yo lo he cometido. Entonces, hermano, lo que tenemos que hacer es apagar la televisión y ponernos a platicar entre nosotros. Es uno de los pocos tiempos que pasamos juntos como familia. O la cena o el desayuno, no sé, dependiendo de las dinámicas de cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces, fíjense cómo Calvino testificaba de que esta mujer era una buena madre, una buena esposa. ¿Qué, hermanas que me están escuchando,
¿Qué dirían los demás de ti? Eres una buena esposa, eres una buena madre, pero, porque acuérdate, la Biblia dice que te debe de alabar el extraño y no tus propios labios, porque tú puedes decir yo soy la mejor, pero eso no lo dices tú. ¿Te acuerdas lo que dice en Proverbios 31 cuando habla de la mujer virtuosa? Dice que la alabarán sus hijos y su esposo, no ella misma. Entonces aquí vemos el testimonio. Ahora vamos a presentarles aquí a Martín Bucero y a su esposa. Miren, ¿ven cómo era la moda, hermanos? La barbota, y hasta se veían más viejos los hombres, ¿no? Y ahí estaba, esta era la mujer de la que estamos hablando. Ella era Elizabeth Bucero y él era Martín Bucero. Ellos eran un hogar pues ejemplar, ¿no? Que le dieron ejemplo a Calvino. Bueno, vamos a darle otro más. Vamos a ver ahora sí, hermanos, que la única manera que nos debe de alentar para formar un hogar, para formar un matrimonio, debe ser el amor, como la base del matrimonio. Y ahí está un pasaje muy conocido, ¿no? Como yo les decía hace rato, son pasajes muy sobados, ¿no? Muy, pues muy predicados y a lo mejor por eso, como que ya hasta nos causan cierta repulsión algunas. ¿Hay otra vez de lo mismo? No, hermanos, fíjense lo que dice este pasaje, es genial, es hermoso. Dice, maridos, amad ¿a quiénes? Y nosotros debemos amar a nuestras mujeres. Pero no con cualquier amor, sino la Biblia nos dice, así como Cristo amó ¿quién? Y un pastor decía en una ocasión, ¿y hasta dónde amó Cristo a la iglesia? Hasta los clavos, hermanos. Y así es como nosotros debemos amar a nuestras esposas. Ahora, si nosotros las amamos, como consecuencia de eso, la palabra de Dios nos dice que la mujer se va a someter a nosotros y la mujer nos va a respetar, porque así dice. Fíjense, al hombre le dice que ame a la mujer y a la mujer le dice que respete a su marido. Porque si la mujer pierde la admiración y el respeto por su marido, y el hombre pierde el amor por su esposa, pues ya se acabó todo, hermanos. O debemos luchar para que eso resurja, ese amor y ese respeto y esa admiración. Vamos a darle uno más. Fíjense, esto lo dice una de sus biografías. Aunque Calvino, aquí no sé si se alcanza a ver, pero Calvino está en su biblioteca y está con sus libros. Calvino era un hombre muy serio, muy sobrio, y hasta se podría decir que como muchos de nosotros como maridos, muy parco. ¿Sí entendemos esa palabra parco? No es el antónimo de parca, aunque podría ser, ¿no? Porque ellos pasan como muertos, ¿no? Que no. Muy serio, muy seco, ¿no? Pero además de que era un hombre ocupadísimo, era teólogo, escritor, predicador, que administraba la ciudad de Ginebra, él amaba a Idelette. La amaba, y a pesar de su osquedad, de que era un hombre pues muy parco, fíjense, vamos a ver la siguiente. Fíjense, dice aquí, lo que dijo de ella, esto lo dijo también en una de sus cartas a sus amigos. La fiel ayudante, la mejor compañía de mi vida. Y cuando ella murió, él dijo, el mío no es un sufrimiento ordinario. Y entre líneas podemos leer que era un hombre, a pesar de esa seriedad, a pesar de la época, porque en la época no se acostumbraba a esa situación de ser tan amorosos, tan románticos, él amaba. Incluso él se casó con ella siendo viuda y teniendo una hija ella, cuando en su época era muy mal visto eso. Y él llegó a amar a esta mujer, aunque ella era más joven que él, ella murió primero. Recordemos que en esas épocas, pues la edad en que moría la gente, pues era muy, su nivel, no me acuerdo ahorita cómo se dice, se morían a muy temprana edad. Entonces, se dan cuenta cómo la reforma protestante vino a cambiar eso, y nos dice aquí que la única manera, lo único por lo cual las personas se deben casar, no es ni por el dinero, ni porque está guapo, ni para que te saquen de trabajar, ni porque te quieres salir de tu casa, ni por otras muchas situaciones, simplemente debe ser por amor. Por amor. Y la reforma cambió eso. ¿Cómo eran los matrimonios entonces en la Edad Media? Yo les dije, eran a través de pactos. Los padres escogían. A ver, vamos a darle otra, creo que ya es el final, ¿verdad? Ajá, esta es el final. Sí, ¿verdad? Esta es la última. El respeto de la mujer. ¿Se acuerdan?
que nosotros vimos, ¿verdad? Que el hombre debe amar a su esposa y la mujer debe respetar al esposo. Fíjense lo que dice ahí, hermanos. Si el marido ama a su esposa, la sujeción y la admiración de nuestras esposas vendrá por añadidura. Y Delet lo amó profundamente. Y así que tú dijeras, Calvin era un galanazo, pues no, ¿verdad? Y aparte con todas sus enfermedades, imagínense. Y sin embargo esa mujer lo amó. Y lo admiró y lo respetó, porque él era un hombre temeroso de Dios. Entonces, esposas, respeten a sus maridos. Hijos, respeten a sus padres. Esposos, traten a sus esposas como a vasos más frágiles. La palabra de Dios es la clave para tener familias exitosas. Problemas va a haber en todas las familias. Es mentira, ¿no? Yo le decía a un hermano, ¿no? Que me decía pues me decía en una ocasión un hermano que en la iglesia había mucha hipocresía. Y le dije, seguramente que sí. Seguramente que sí hay mucha hipocresía en la familia, en la iglesia, perdón. Y le digo, aquí le estaba dando yo consejería hace tiempo, hace unos 2 o 3 meses, un hermano que vino de Xochimilco a pedir consejería. Y entonces me decía eso, ¿no? Y yo le decía, bueno, ¿qué concepto tienes de mí? No, pues que usted es un hombre santo, usted es un hombre de Dios. Y le digo, ¿y tú crees que yo nunca he peleado con mi esposa? ¿Nunca he discutido con mi esposa? Le digo, ¿qué pensarías si tú me vieras discutiendo con mi esposa? O sea, te vendría abajo la imagen que tienes de mí, ¿no? Pero yo soy un hombre, como cualquiera de los que estamos aquí, y cometemos errores y pecamos. Pero nosotros debemos poner nuestros ojos en Jesucristo, no en el hombre. Claro, con esto no estoy diciendo que nosotros vamos a poder vivir como queramos, pero nos tenemos que esforzar en vivir una vida cristiana. ¿Vamos a fallar? Sí. ¿Vamos a tropezar? Sí. Pero fíjense, y con esto concluyo, no es lo mismo tropezarse, porque yo puedo ir caminando y está una cáscara de plátano ahí, me resbalo y me caigo, ¿no? O está una banqueta más levantadita, así me pasó, iba por ahí por los viveros, no vi, y me caí y me raspé toda la cara, ¿no? Y el brazo, y yo dije, ahí no, porque de eso vivo, ¿no? No es cierto, eso es una... Pero me raspé toda la cara, ¿no? Una cosa es tropezarse, decía una vez un pastor, y otra cosa es subirme al trampolín y echarme un clavado. No sé si entiendan la diferencia. Porque si yo me subo al trampolín y me echo un clavado, fue algo que yo hice intencionalmente, pequé intencionalmente. Una cosa es, te puedes tropezar, y nos vamos a tropezar como cristianos muchas veces. Y Dios nos levanta y nos deja en el mismo lugar, y sí, seguimos adelante. Pero la otra es pecar voluntariamente. Es cuando yo lo hago adrede y reto a Dios y reto toda su palabra. Amados hermanos, concluyo con esto. La reforma protestante trajo cambios en la política, trajo cambios en la religión, trajo cambios en la espiritualidad, pero también trajo cambios en el interior de las personas y trajo cambios en la familia. Quiera Dios, hermanos, que esta herencia que nos dejó la reforma protestante, nosotros la estemos tomando en nuestras vidas y la podamos realmente pues vivir. Y concluyo con esto, ahora sí, con esta frase termino. Los países, en la semana pasada hablaba de eso, los países más ricos, más avanzados del mundo, son países que tenían en sus orígenes la cosmovisión reformada y la cosmovisión bíblica. Se han ido alejando, por cierto, muchos de ellos, pero son los países más avanzados, más ricos, más limpios, las ciudades más hermosas. Las ciudades o los países que tienen le llaman el Producto Interno Bruto mayor. Son países ricos. Y ve, todos los países fueron conquistados por los españoles que trajeron el catolicismo. Todos esos países son países mediocres, países subdesarrollados. Todos. Para que veamos que esta cosmovisión bíblica puede prosperar a quien sea. Quien conoce de la Biblia nunca vuelve a ser el mismo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, que es preciosa, que es viva, que es eficaz. Gracias, Señor, porque hiciste que estos reformadores pudieran volver a la palabra, volver a las cosas originales. Y esa iglesia que se formó en tradiciones, que no respetó